Cordial saludo, les habla Rodrigo Felipe Ricardo Carmona, docente de la Institución Educativa Concentración Educativa del Sur de Montelíbano. Sean bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir algunos conceptos y algunos ejemplos sobre el teorema de Pitágoras, la semejanza de triángulos y las razones trigonométricas. Iniciemos con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que para todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso tenemos este triángulo rectángulo, el triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo porque dos de sus lados están formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces el triángulo recibe, recordemos, el nombre de triángulo rectángulo o de triángulo recto. Entonces, en todo triángulo rectángulo, los dos lados que están formando ese ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos, y el lado más grande, que nos falta, que es este lado C, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces, para todo triángulo rectángulo se cumple que la longitud del lado C elevado a la 2 es igual a la longitud del lado A elevado a la 2 más la longitud del lado B elevado a la 2. Bien, ese es el teorema de Pitágoras, que es una herramienta de mucha ayuda en los casos donde tenemos que resolver problemas asociados a los triángulos rectángulos. Dado el triángulo, calcula el lado faltante. Nos piden en este ejemplo que calculemos este lado que nos falta, que es C. O sea que el teorema de Pitágoras a mí me sirve para calcular un lado que no conozca del triángulo rectángulo, ¿sí?, teniendo o conociendo los otros dos lados. En este caso conozco estos dos lados. Fíjense que estos dos lados son los que están formando el ángulo recto, que es este ángulo que está aquí, que mide 90 grados. Entonces estos dos vendrían siendo los catetos. Siempre el lado más largo se va a llamar hipotenusa, que aquí lo representamos con una C. No conocemos la hipotenusa, pero eso no es ningún problema cuando ya conocemos los otros dos lados, que en este caso son los catetos, porque yo sé que el teorema de Pitágoras me dice a mí que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas, si reemplazo, ¿sí?, un cateto mide 6, el otro cateto mide 8, entonces la hipotenusa elevada a la 2 es igual a 6 elevado a la 2, que es la medida de un cateto, más 8 elevado a la 2. Resuelvo esos cuadrados, pues tengo que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a 6 a la 2, que es 6 por 6, 36, más 8 a la 2, que es 8 por 8, 64. Entonces sumo estos dos valores, 36 más 64, eso me da 100. Quiere decir que la hipotenusa elevada al cuadrado me da 100. Pero a mí no me interesa la hipotenusa elevada al cuadrado. Yo quiero es calcular la hipotenusa, ¿sí? Entonces tengo que quitar este 2, este cuadrado que aparece ahí. Entonces aplico la propiedad inversa de las potencias, que es la radicación. En este caso, como es un cuadrado, aplico raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada, este cuadrado desaparece y sale C. Pero como apliqué raíz cuadrada aquí, debo aplicar de este lado también raíz cuadrada para no alterar la igualdad. Siempre que yo haga una operación de un lado de la igualdad, debo hacerla también del otro lado. Entonces me queda que la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea que este lado C de este triángulo mide 10 centímetros. De esa manera nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular un lado que me falte en un triángulo rectángulo. En este caso calculamos la hipotenusa, pero bien podríamos calcular cualquiera de los catetos. ¿Qué tal que yo no conozca, por ejemplo, A? Entonces lo que hago es que simplemente despejo y pongo la ecuación de Pitágoras en función de calcular A. Aquí ella está en función de calcular la hipotenusa, pero yo podría tomar esta A cuadrado y dejarla sola, es decir, pasar esta B cuadrado para acá a restar, y me quedaría que A a la 2 es igual a C a la 2 menos B a la 2, y de ese modo calculo un cateto. Entonces me sirve para calcular
cualquier lado que me falte de un triángulo rectángulo. Semejanza de triángulos. Dado un triángulo cualquiera, al trazar una línea paralela a cualquiera de los lados del triángulo, se obtienen dos triángulos semejantes. Bueno, primero hagamos una precisión aquí. Una línea paralela o dos líneas son paralelas cuando nunca llegan a cruzarse. Eso implica que la distancia entre ellas dos siempre va a ser igual. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, estas dos líneas que tenemos aquí son líneas paralelas porque nunca se van a cruzar, pues siempre conservan la misma distancia aquí, ¿sí? Entre ellas dos. Entonces, ahora sí, pasemos a este triángulo A', B', C', este triángulo grande que tenemos aquí de color morado. Hemos trazado esta línea aquí que es paralela a este lado. Al ser paralela a este lado, entonces este triángulo grande que está aquí es un triángulo semejante a este triángulo pequeño que se acaba de formar aquí, que es el triángulo ABC. Eso se denota de la siguiente forma. Entonces el triángulo grande, que es el triángulo A', B', C', es semejante al triángulo pequeño, que es el triángulo ABC. Pero ¿qué implica entonces que dos triángulos sean semejantes? La implicación que tiene esto es que el hecho de que sean semejantes implica que las razones entre los lados correspondientes de ambos triángulos son iguales. Eso quiere decir que si yo tomo una razón que es una división, entonces consideremos este triángulo pequeño, aquí tenemos el ejemplo. Si yo divido lo que mide este segmento BC entre lo que mide el segmento AB, que es este de aquí, eso tiene que darme igual a la división de los lados correspondientes en el otro triángulo. Ahora, correspondiente significa lo siguiente, que este lado del triángulo pequeño es correspondiente con este lado del triángulo grande, ¿sí? Los que están en la misma dirección. Este lado del triángulo pequeño es correspondiente con este lado del triángulo grande. Y este lado del triángulo grande es correspondiente con este lado del triángulo pequeño. Entonces, fíjense que yo hice aquí el ejemplo. Entonces yo digo, bueno, la razón entre este lado y este lado, BC y AB, la razón entre estos dos lados, tiene que ser igual a la razón entre este lado, que es el correspondiente a este, y este lado, que es el correspondiente a este. Entonces, el lado B', C' sobre el lado A', B', ¿sí? Eso significa que sean correspondientes. Entonces yo no podría, por ejemplo, ubicar acá otro lado que no sea este, porque el único lado que es correspondiente con este lado del triángulo pequeño en el triángulo grande es este otro lado que está acá, ¿sí? Entonces puedo calcular cualquier razón ahí dependiendo de lo que necesite. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, que es el ejemplo 2, que dice que una agencia concesionaria de vehículos diseñó una estructura para exhibir un modelo de automóvil. La siguiente figura muestra el esquema de la estructura, la figura que tenemos aquí. ¿Qué distancia debe recorrer el carro desde el extremo inicial hasta la parte más alta de la estructura? Entonces tenemos aquí, miren esta figura, esto es como especie de una rampa. Ellos quieren exhibir el vehículo para que se venda, entonces el vehículo lo hacen subir por esta rampa hasta esta columna que tenemos aquí, que es la columna 2. Entonces nos están preguntando cuánto tiene que recorrer el carro desde que empieza la rampa hasta que llega acá donde él va a quedar exhibido. Para eso conocemos las medidas de las dos columnas y conocemos la medida desde el inicio de la rampa hasta la columna 1. Entonces lo que nos están pidiendo, recordemos, es todo esto que está aquí. Si nosotros nos fijamos en esta figura, se nos forman dos triángulos. Este triángulo grande, ¿sí? Y se nos forma un triángulo aquí pequeño. Y además de eso, podemos mirar que este lado que está aquí, la columna 1, se convierte en un lado del triángulo pequeño, que es paralela con la columna 6, que es el lado, vendría siendo un lado del triángulo grande. O
O sea que como yo tengo dos triángulos ahí y uno de los lados del triángulo pequeño es paralelo a uno de los lados del triángulo grande, quiere decir que estos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Por lo tanto, sus razones van a ser iguales. Entonces, yo quiero es esta distancia que está aquí, lo que quiero calcular, la he llamado X. Entonces, yo quiero esa distancia que es X, quiero encontrarla. Ahora, ¿con quién la puedo relacionar del triángulo grande? Bueno, yo voy a buscar un lado que yo conozca del triángulo grande. Este lado no lo puedo tomar porque no lo conozco, ¿sí? Entonces, no conozco este ni este. Ya le estaría metiendo dos incógnitas a la ecuación. Me tocaría utilizar otros métodos para resolverlo. Pero si yo miro el triángulo grande, sé que este lado que está aquí mide 6 metros. Entonces yo digo, bueno, la razón entre el lado que no conozco y este lado que yo conozco, es decir, X entre 6, tiene que ser igual. Ahora me voy al triángulo pequeño y busco los lados correspondientes. Entonces, a este lado de aquí, que es X, ¿le corresponde quién? Le corresponde este lado del triángulo pequeño que mide 5. Ubicado ahí, sobre el que corresponde a este, que vendría siendo la columna 1, que es 3. Entonces tengo que X sobre 6 es igual a 5 sobre 3. Lo que yo necesito es el valor de X, por lo tanto debo despejar esa variable, o sea que la voy a dejar solita de ese lado. Y para dejarla solita, lo único que tengo que hacer es quitarle este 6 que la está dividiendo, y como la está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar, como lo tenemos aquí. Entonces X, que es lo que me queda de este lado de la igualdad, es igual a lo que ya tenía de este lado, que es 5 sobre 3, multiplicado por 6 que estaba dividiendo acá y pasó a multiplicar. Entonces, realizar esas operaciones, eso me da 10. Eso quiere decir que el vehículo desde este extremo hasta el lugar donde va a quedar exhibido debe recorrer 10 metros, que era la pregunta que nos hacía. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo, aunque dependen exclusivamente del ángulo, pues en algunos casos lo puedo calcular conociendo los lados del triángulo. Más específicamente, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados y va a tener dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos que miden menos de 90 grados, en este caso el ángulo alfa y este ángulo que no tiene nombre o en este momento no nos interesa. Fijémonos que la hipotenusa aquí, C, sigue siendo la hipotenusa, y ya los catetos A y B reciben el nombre de opuesto y adyacente. Entonces, hemos dicho que las razones trigonométricas dependen exclusivamente del ángulo. O sea que, ¿quién me va a definir si un cateto es opuesto o es adyacente? Me lo va a definir el ángulo. Entonces, si yo tengo este ángulo alfa, que está aquí, el cateto opuesto vendría siendo A, porque es el cateto que se encuentra enfrente del ángulo y no tiene ningún contacto con él. Pues ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el ángulo que se encuentra es el lado, que se encuentra formando el ángulo junto con la hipotenusa, el cateto que se encuentra pegado al ángulo. Entonces, por eso se llama cateto adyacente. Entonces, ¿quién me define eso? Me lo define mi ángulo. Si alfa no estuviese aquí, sino que estuviese acá, entonces ya cambiaría. A no sería opuesto sino adyacente, y B no sería adyacente sino opuesto, porque quedaría enfrente del ángulo, ¿verdad? Bien, la hipotenusa siempre se va a llamar hipotenusa. O sea, no va a ser ni adyacente ni va a ser opuesta. Siempre va a ser hipotenusa. Tenemos tres razones trigonométricas básicas. Esas razones son seno, que se abrevia así, sen, coseno, que se abrevia cos, y tangente, que se abrevia tan. Estas son las tres razones trigonométricas básicas, y a partir de estas podemos encontrar sus inversas. De estas se derivan sus inversas, que son la cosecante, la inversa del seno, la secante, que es la inversa de coseno,
y la cotangente, que es la inversa de tangente, y se abrevian así: cosecante es CSC, secante es SS y cotangente es COT, cot. Entonces, aquí a veces tendemos a confundir, decimos la cosecante es la inversa de coseno, porque vemos cierta similitud entre ellas, pero en realidad la cosecante es la inversa de seno y la secante es la inversa de coseno. Entonces, para que tengamos eso ahí un poquito claro. Entonces, si yo tengo ese triángulo ABC, donde mi ángulo de interés es alfa, entonces yo podría calcular el seno de alfa haciendo la operación de el cateto A, que es opuesto, sobre la hipotenusa C. El coseno sería el adyacente, que es B, sobre la hipotenusa C. La tangente sería el opuesto, que es A, sobre el adyacente, que es B. La cosecante sería el resultado de invertir al seno. Fíjense que seno es A sobre C, entonces la cosecante es lo contrario, C sobre A. La secante es la inversa de coseno, entonces como coseno es B sobre C, la secante es C sobre B. Y la cotangente es la inversa de la tangente es A sobre B, entonces cotangente va a ser B sobre A. En términos generales, en cualquier triángulo rectángulo, el seno viene siendo el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. El coseno viene siendo el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo viene siendo su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Fíjense que aquí tenemos las tres inversas. Cosecante es la inversa de este seno, que era opuesto sobre hipotenusa. En este caso, entonces, cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Secante, entonces la inversa de coseno, quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente, que es opuesto sobre adyacente, entonces nos quedaría la inversa, que es adyacente sobre opuesto. Entonces, son términos generales para cualquier triángulo rectángulo. Podemos calcular las razones trigonométricas de esa forma. Ahora, recordemos que ¿de qué depende que un cateto sea opuesto o adyacente? Depende de el ángulo al cual yo le quiera calcular la razón trigonométrica. Hay que ser ahí un poquito insistentes con eso. Ejemplo 3. Calcula las razones trigonométricas para el ángulo alfa dado el siguiente triángulo. Entonces tenemos este triángulo, el triángulo ABC. Tenemos el lado A, el cateto A, que mide 3 centímetros, el cateto B mide 4 centímetros, y el cateto C, y la hipotenusa C no la conocemos, ¿sí? El ángulo de interés de nosotros es alfa, que es este ángulo que está aquí. Entonces, inmediatamente, como yo conozco el ángulo, yo puedo establecer quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, me ubico en el ángulo, me voy al frente, tengo el cateto opuesto, que es A. Me ubico en el ángulo, me voy al cateto que está pegando con ese ángulo, entonces el cateto adyacente sería B. Pero recordemos que hay 4 razones trigonométricas que dependen de la hipotenusa, que son el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y sus inversas, que son la cosecante y la secante, también necesitan que conozcamos este valor. Entonces, para encontrar todas las razones trigonométricas, lo primero que tengo que hacer es encontrar este lado de aquí, cuánto mide. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, del cual ya hablamos anteriormente. Entonces me está diciendo que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras, nunca cambia, ¿sí? Como debo encontrar la hipotenusa, no tengo que hacer ningún despeje, ¿sí? Entonces dejo la fórmula tal cual como está y simplemente reemplazo. El cateto A mide 3 y el cateto B mide 4. Entonces C elevado a la 2 es igual a 3, que es A elevado a la 2, más 4, que es B elevado a la 2. Resuelvo los cuadrados. 3 a la 2 es 3 por 3, que es 9. 4 a la 2 es 4 por 4, que es 16. Y al hacer esta suma me da 25. Entonces C al cuadrado es igual a 25. Nuevamente elimino los cuadrados, aplico raíz aquí, aplico raíz acá, acá sale C sola,
y aquí la raíz de 25, que es 5. Quiere decir entonces que ese lado C mide 5 centímetros. Bien, como ya conozco todos los lados, ahora sí puedo proceder a calcular las razones trigonométricas. Entonces, seno de alfa, que es el cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa, vendría siendo el cateto opuesto, ya habíamos dicho que es A sobre la hipotenusa C, A sobre C, y eso es 3 sobre 5. Puedo dejarlo así en fracción o puedo hacer la división. Recordemos que cualquier número racional yo lo puedo expresar también como fracción. Entonces, seguidamente calculamos el coseno de alfa. Entonces, como mi ángulo es alfa, ya habíamos dicho que el adyacente B, entonces coseno es siempre adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. El adyacente B mide 4 sobre la hipotenusa, que mide 5, 4 sobre 5. La tangente, que es el opuesto sobre el adyacente, es decir, es A entre B, es decir que A mide 3 y B mide 4, entonces la tangente es 3 sobre 4. Ya calculamos las tres principales, entonces las tres inversas ni siquiera requieren que yo haga este análisis de cuál es opuesto, de cuál es adyacente. Sabiendo que la cosecante es la inversa del seno, pues si seno es 3 sobre 5, entonces la cosecante es lo contrario, 5 sobre 3. La secante, que es la inversa de coseno, entonces si coseno es 4 sobre 5, entonces la secante es 5 sobre 4. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, entonces tenemos que la tangente es 3 sobre 4, entonces la cotangente de alfa va a ser 4 sobre 3. De esa forma aplicamos o podemos calcular las razones trigonométricas para cualquier triángulo rectángulo. Entonces, recopilando, tenemos que conocer todos los lados. Por definición, por lo menos con el hecho de aprendernos estas tres principales, ya podemos sacar estas otras tres que son las inversas. Bien, hemos llegado al final. Estas son las referencias bibliográficas desde donde se extrajo el material para la clase. Espero que les sea de gran utilidad para el desarrollo de sus actividades y nos vemos en un próximo video.